Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. Por allá, en el lejano episodio 6, dijimos lo siguiente. El manejo adecuado de nuestras emociones es una habilidad fundamental para nuestra vida personal y profesional. A través de la práctica y el desarrollo de nuestras habilidades emocionales, podemos mejorar nuestras relaciones y enfrentar situaciones de estrés de manera más efectiva. En esta ocasión, queremos justamente abordar las formas y mecanismos que nos permitan desarrollar nuestra capacidad para gestionar las habilidades emocionales. Entonces, ¿qué es lo que veremos en este episodio? Abordaremos el impacto personal y laboral que tiene el entrenamiento de la inteligencia emocional. También definiremos lo que es el mindset y haremos una comparación entre una mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento. Veremos algunos elementos prácticos de cómo llevar todos estos conceptos al mundo del trabajo. Aprenderemos a desarrollar un mapa emocional personal que nos permite identificar con mayor claridad qué es y cómo es aquello que sentimos, incluyendo también las emociones más complejas. Y por último, revisaremos algunos consejos prácticos que espero puedan ser de utilidad para tu vida personal o profesional. Puede ser más o menos esperable escuchar algunas frases tales como: las habilidades emocionales son algo muy básico, sobre lo que nadie puede ejercer muchos cambios. A diferencia del nombre de este podcast, la respuesta a la pregunta anterior es definitivamente no. Entonces, ¿es posible mejorar la inteligencia emocional de los adultos? Por supuesto que sí, definitivamente. Sin embargo, ¿creerías un aviso que dice aprende a ser inteligente emocionalmente en 24 horas? Como con el aprendizaje de cualquier habilidad o conocimiento, esto requiere tiempo, esfuerzo y constancia. En términos del impacto personal, el entrenamiento genera un incremento de la inteligencia emocional, específicamente en las habilidades de percepción, comprensión y regulación de las emociones. Se ha demostrado que los cambios positivos inducidos por el entrenamiento en inteligencia emocional se mantienen con el tiempo. Se producen cambios significativos a largo plazo en otras facetas de los participantes, como pueden ser sus rasgos de personalidad. También se generan cambios positivos con el bienestar psicológico, la felicidad, la salud y la calidad de las relaciones sociales. En términos del impacto laboral, existen mayores posibilidades de éxito en el trabajo y mayor grado de empleabilidad. También hay disminución en los niveles de estrés y de burnout, vale decir, disminución en los niveles de cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal. Adicionalmente, existen mejoras en las relaciones con el equipo de trabajo. Los empleados se sienten más comprometidos con su trabajo y con su organización. A pesar de todos los beneficios mencionados, es importante recalcar lo siguiente. Los entrenamientos resultan más eficaces cuando se centran en mejorar habilidades emocionales específicas, así como también en la duración del mismo. Esto significa que a mayor tiempo de formación, más impacto y mejores resultados. En este contexto adquiere especial relevancia el llamado mindset, que lo podemos entender como mentalidad. Este concepto ha sido desarrollado por la psicóloga social Carol Dweck de la Universidad de Stanford. Ella lo entiende como las creencias y teorías implícitas con las que interpretamos nuestro entorno, incluido el cómo entendemos nuestro propio comportamiento, el de otras personas y el de los grupos a los cuales pertenecemos. Por tanto, el tipo de mentalidad que adoptemos influye en nuestras acciones. Desde esta perspectiva, podemos asegurar que las organizaciones también tienen un mindset. Existen dos tipos de mentalidad que podemos adoptar, una fija y una de crecimiento. Veamos un ejemplo. Sujeto número 1 piensa que las competencias emocionales no pueden ni cambiarse ni desarrollarse, porque ya vienen fijadas genéticamente.
Por lo mismo, si alguna actividad le gusta, pero no es bueno para ella, prefiere ni siquiera intentarlo. De esta forma, se dedica solo a aquello que le resulta cómodo y sencillo, manteniéndose estancado respecto a sus posibilidades de crecimiento personal y laboral. Una mentalidad fija nos hace pensar que poseemos un nivel de competencias estable e inamovible, lo cual nos inclina hacia una actitud ante el aprendizaje de impotencia y desánimo. En general, se favorece aquello que aprendemos sin esfuerzo, ya que nuestras competencias nos permiten hacerlo de forma natural. Si algo nos cuesta y requiere mucho esfuerzo, mejor dejarlo, porque por mucho que lo practiquemos, no servirá para nada. Esta es una actitud típica cuando tenemos una mentalidad fija. Por el contrario, en un caso de mentalidad de crecimiento, pensamos que lo que podemos llegar a ser depende en gran medida de nuestro esfuerzo y persistencia. Esta creencia favorece dar el primer paso para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Veamos un ejemplo. Sujeto número 2 cree que las personas pueden cambiar y desarrollar su potencial relacionado con las habilidades emocionales a través del esfuerzo y la práctica continua, por lo que tiene más apertura para aprender nuevas cosas, aun si requiere esforzarse más de lo habitual. Esto le abre muchas más puertas de desarrollo personal y profesional, ya que tiene mayor disposición para ampliar sus horizontes. Para que nos quede claro lo que hemos hablado recién, hagamos una especie de resumen de comparación entre ambos tipos de mentalidades. En la mentalidad fija, se piensa que las competencias son estables y que no pueden ser cambiadas ni se pueden adquirir nuevas. En cambio, en la mentalidad de crecimiento, las competencias se pueden desarrollar. En la mentalidad fija, nos centramos en aparentar las competencias, mientras que en el caso de la mentalidad de crecimiento, deseamos aprenderlas, independiente del esfuerzo que debamos invertir. Con una mentalidad fija, tratamos de evitar los retos y desafíos, mientras que con una de crecimiento disfrutamos con ellos. En la mentalidad fija, un fallo es un desastre, mientras que por oposición, en una mentalidad de crecimiento, un fallo es una oportunidad. Finalmente, en una mentalidad fija se menciona que el esfuerzo es inútil, mientras que en el caso de una mentalidad de crecimiento, el esfuerzo es el camino. Pues bien, ¿cómo llevar todo esto al mundo del trabajo? Es importante conocer el tipo de mentalidad que tienen las personas que conforman una organización, y de esta forma podemos también comprender la mentalidad que tiene la propia organización. Se requiere un apoyo activo del mayor número posible de personas del grupo que conforman la organización, para así poder desarrollar un cambio en la mentalidad, además del desarrollo de un plan de ajuste para la programación y los recursos específicos del grupo o la organización. Como vimos hace un momento, hay mejores frutos si nos concentramos en el desarrollo de habilidades específicas y no esperamos cambiar todo con un plan de intervención general. Pero, ¿cómo podemos mejorar o desarrollarnos desde una perspectiva personal? En primer lugar, podemos planificar lo que se denomina un mapa emocional de la vida. Esto es una base transversal que permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Veamos un ejemplo. Encontramos con una persona conocida en la calle y nos pregunta ¿cómo estás? Contestamos que bien, pero ¿realmente estamos bien o estamos evadiendo la pregunta? Ese tipo de respuesta no ofrece información útil a la otra persona sobre cómo nos sentimos realmente. ¿Cómo podemos pretender que las otras personas nos entiendan si no les comunicamos cómo nos sentimos? Si tuviésemos que dibujar un cuadro, estableceríamos dos ejes de comparación. El eje vertical sería el nivel de activación, de muy activo a poco activo. Por otra parte, el eje horizontal sería el de la valencia o valoración de la experiencia, que irá desde agradable a desagradable. Con esto fijado, ya podemos establecer en la cuadrícula distintos estados emocionales. Por ejemplo, la euforia. En este caso, sería un estado de mucha activación y una sensación agradable. Por otra parte, cuando nos sentimos en calma, es una sensación agradable, pero es más bien un estado de activación menor. En otro extremo, podríamos tener una situación de miedo, donde hay mucha activación, pero es más bien una sensación desagradable. O también puede haber un caso en el cual nos encontremos cansados, lo cual es una sensación desagradable y que también implica poca actividad. Pues bien, estos serían casos de emociones más bien básicas,
Pero, ¿qué ocurre con aquellas que no confesamos y que resultan más complejas, como por ejemplo la envidia? La envidia por lo menos implica una mezcla entre tristeza y enfado. También tiene consecuencias personales y laborales. Se dice que podemos envidiar más a una persona cercana que a una persona desconocida. ¿Cómo se siente la persona envidiosa cuando un conocido fracasa? Tiene una sensación positiva, agradable y también de una alta activación. En cambio, ¿cómo se siente la persona envidiosa cuando un conocido triunfa? No se siente particularmente activa, pero sí con una sensación desagradable. En contraste, aquella persona noble cuando una conocida fracasa se siente mal, no es una sensación agradable e implica un menor grado de actividad. Pero de la misma forma, la persona noble cuando un conocido triunfa sí se siente con agrado, pero también con un nivel de activación lo suficientemente alto para transmitir ese agrado hacia la persona que tuvo éxito. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para abordar este tipo de situaciones? Pues bien, me puedo plantear las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué estado emocional estoy? ¿Qué emociones vienen conmigo? 2. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué lo ha provocado? 3. ¿Son estas emociones las más adecuadas para la situación que tengo que afrontar? 4. ¿Qué puedo hacer para moderar o neutralizar este estado emocional? En este sentido, es importante aprender a formularnos las preguntas adecuadas. No es adecuado preguntarnos, ¿esa persona gana más o gana menos que yo? ¿Quién cae mejor? Las preguntas emocionalmente correctas serían, ¿cuánto ganaba yo cuando empecé a trabajar aquí? ¿Cómo caía yo en el trabajo hace un par de años y cómo caigo ahora? Pues bien, de todo esto que hemos hablado, y ya para dar un cierre, no solo a este capítulo, sino también a esta serie, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos obtener de todo esto? Primero, y como ya dijimos, el aprendizaje de nuevas habilidades requiere esfuerzo, tiempo y constancia. En este sentido, la inteligencia emocional no es la excepción. Segundo, las emociones tienen al menos 2 ejes con las que podemos categorizarlas, el de activación y el de valencia, también denominada valor. Tercero, no podemos huir de aquellas emociones que nos cuesta reconocer o que nos desagraden. Todas pueden resultar funcionales según el contexto. Cuarto, la comunicación de los propios estados emocionales resulta clave para que las otras personas puedan entender lo que nos ocurre y viceversa. Quinto, una misma situación puede ser abordada desde 2 perspectivas diferentes. Es muy importante aprender a hacernos las preguntas emocionalmente correctas. Séptimo, aprender sobre inteligencia emocional tiene impactos tanto en la vida personal como en la laboral. Las cosas que aprendemos sobre inteligencia emocional, en la medida que las reforzamos, nos pueden acompañar durante toda nuestra vida. Octavo, la mentalidad con la que abordamos una situación resulta clave para el aprendizaje, sea el que sea. Esta aseveración aplica tanto para los individuos como para las organizaciones. Finalmente, una mentalidad fija implica cerrarse, mientras que la mentalidad de crecimiento implica abrirse a nuevas ideas. Pues bien, ¿qué es lo que hemos visto en el episodio de esta oportunidad? Vimos el impacto personal y laboral que tiene el entrenamiento. Definimos lo que es el denominado mindset y también hicimos una comparación entre lo que es la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Desarrollamos algunos elementos prácticos de cómo llevar todos estos conceptos que hemos visto al mundo del trabajo. Aprendimos a desarrollar un mapa emocional personal que nos permite identificar con mayor claridad qué es y cómo es aquello que sentimos, incluyendo también las emociones más complejas. Finalmente, revisamos algunos consejos prácticos que espero que te puedan ser de utilidad en tu vida personal o profesional. Ya para cerrar por completo esta serie sobre las emociones y la inteligencia emocional, me gustaría compartir contigo una frase que se le atribuye a Aristóteles, que creo define muy bien el espíritu de todo lo que hemos hablado. Cualquiera puede enojarse, eso es muy fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo adecuado, ciertamente no resulta tan sencillo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional.
Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende. No te lo pierdas.